Y vamos a seguir con la serie que empezamos la semana pasada. La semana pasada empezamos la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Conceptos Bíblicos Fundamentales. Y el tema 2 se tituló de esta manera: Postrados ante la hermosura de la santidad de Dios. ¿Postrados ante qué cosa? Ante la hermosura. ¿De qué? De la santidad de Dios. Oremos. Padre, te bendecimos y te agradecemos, porque aquí estamos por decisión propia, porque hemos conocido un poco de lo grande y magnífico que eres, Señor. Hemos visto un poquito de esa hermosura en tu santidad. Y te damos gracias, porque no es merecido, sino por tu gracia nos has acercado, Padre. Y te damos, Señor, toda la honra y la gloria y la alabanza el día de hoy, para que tú sigas guiándonos en la hermosura de tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy nos lleva a Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Es un versículo que alabamos mucho, ¿no? Se canta mucho en la iglesia. Primera de Crónicas 16, 29 dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. O sea, no podemos más que postrarnos cuando empezamos a conocer a este Dios magnífico ante la hermosura de lo que Él es. Él es un Dios hermoso. El mundo es hermoso. Todo lo que nosotros consideramos bello. Cuando vemos, por ejemplo, a un hijo, o cuando vemos el esposo a su esposa, la esposa a su esposo. Cuando vemos, por ejemplo, estaba pasando el hermano acá, un bello panorama, ¿no? Vemos la luna, el sol, las estrellas, vamos a las playas, vemos un atardecer. Todo lo vemos hermoso. Pero eso son pizcas de la hermosura de la santidad de Dios. ¿Qué pasa cuando nuestra mente, cuando nos encontramos delante de una obra magnífica por un pintor famoso, como las pinturas de Miguel Ángel, la bóveda de la Capilla Sixtina? ¿Quién estuvo ahí? Esto se los voy a contar yo no estuve, pero vi un video. Se ven hermosas. Imagínense en el video, ahí en YouTube se ven hermosas. Y estaba ahí la persona que los describía, era un especialista en pinturas, y decían los detalles y cómo le daba la forma para que se vea como si fuese tridimensional. Hace como 5 siglos este Miguel Ángel podía pintar él solito todo eso. Y uno dice, se sorprende. Ya cuando alguien vaya allá nos cuenta, ¿no? En vivo cómo se ve. Pero todos hemos estado en algún lugar, perdido en el cerro aquí del 4 o aquí en el bosque La Primavera, y nos deleitamos en las maravillas de Dios. Que no se digan las pinturas de otros como Da Vinci o las obras de ingeniería, ¿no? La presa esta, el Hoover Dam que hay en Estados Unidos, una presa gigantesca, hermosa. Y uno la ve también por video, la vi. y ya por video mismo es magnífica. Es magnífica. Vemos, bueno, nos sorprendemos por las obras de ingeniería, ¿no? Que ahora son cotidianas para nosotros, como un carro, un avión, un helicóptero, los taxis espaciales, un satélite. Todo eso que antes era increíble. Nos maravillamos por ese tipo de producción. Y nos quedamos anonadados, maravillados ante tal perfección de la ingeniería humana. Y es así como debe de quedar nosotros ante la presencia de Dios. La presencia de Dios, estar en la presencia de Dios siempre fue algo magnífico. La Biblia lo representa como algo muy solemne, como algo muy único, como una experiencia que sobrepasa toda experiencia. Es así como las Escrituras nos llama a nosotros parte de ese pueblo de Dios que está ante la santidad de Dios. El pueblo de Dios son aquellas personas o grupo de personas que estamos, nos incluimos, claro, ante la presencia de Dios. La santidad
la santidad de Dios expresa en una sola palabra todos los atributos absolutamente perfectos de Dios. Su amor, su justicia, la pureza del corazón de Dios, su misericordia y bondad, su poder magníficos. ¿Cómo no ser el primer tema de una serie en donde estamos hablando de los conceptos bíblicos fundamentales? Claro que todo empieza por la santidad de Dios y todo termina en la santidad de Dios. Porque cuando nosotros estamos ante su presencia es porque adoramos esa santidad y anhelamos estar en esa santidad. Por eso, sin que esa santidad de Dios permee en nuestras vidas, es imposible, mis hermanos, estar en su presencia. Sin santidad, la santidad como Dios la presenta ante su pueblo, es imposible estar en esa presencia de Dios. No se puede uno acercar a Dios sin santidad. Hoy vemos que la iglesia da preeminencia a muchos otros atributos de Dios, como el amor o la justicia. Los que son un poco más religiosillos, pues se van más por la justicia, la ira, el juicio. Los que son más progresistas y libertarios se van más por el amor y la misericordia de Dios. Y hay mucho de eso, pero nosotros debemos de centrar. Hay un ancla de todos los atributos de Dios. Y ese atributo único y específico y más importante, el que encierra todo lo demás, es justamente la santidad de Dios. Esa santidad sin la que nosotros, sin buscarla, nunca vamos a estar. Recuérdenmelo bien, jamás vamos a poder estar en su presencia. Cuando uno ve en el Éxodo cómo Moisés, todo lo que requirió Moisés o Josué para estar delante de la presencia de Dios, uno dice, pues es mucho rollo, es mucha religiosidad, mucho trámite. Pero sabemos que Dios nos quería marcar algo, una pauta, que para estar delante de Él se necesita de nuestra parte santidad también. La santidad de Dios es pura, perfecta. Su misma esencia, mis hermanos, habla de lo santo y magnífico que es. En cambio, nosotros, el pueblo de Dios, nosotros somos transformados. Es diferente el concepto de santidad. No es que sea otra santidad, sino por nuestra misma esencia. Nuestra misma esencia de ser humanos no nos permite ser o alcanzar la perfección de Dios. Por eso necesitamos ser transformados en nuestros corazones, en nuestro ser interior, por su palabra, por la guía del Espíritu, para seguir esa santidad que nos es revelada en su palabra. La serie Conceptos Bíblicos Fundamentales que empezamos la semana pasada. Me gusta siempre las series porque pues vamos juntos estudiando la Biblia, ¿no? En este tipo de series y vemos que en las enseñanzas los podemos relacionar y van encadenados, ¿no? Algunos conceptos y pasajes los vamos repitiendo para que permeen en nuestra mente y corazón. Por eso me gusta a veces las series. Cuesta un poco prepararlas porque van enlazadas muchas enseñanzas juntas, pero es importante porque esto nos sirve para reafirmar estos conceptos básicos pero primordiales que el Señor nos quiere revelar en su palabra. Acuérdese bien, la Biblia es una revelación de Dios. ¿Para qué? Para que lo entendamos. Él se revela quién es Él para que nosotros le conozcamos y sepamos estar bien delante de Él, en su presencia. Por eso, siguiendo el tema de la semana pasada, que fue el primer tema de esta serie, fue la santidad de Dios, un concepto fundamental para poder relacionarnos con Dios. Es la santidad de Dios el centro de cómo relacionarnos con Dios. Ese concepto me gustaría que quede bien claro, porque la santidad de Dios se ha menospreciado mucho últimamente.
Pero sin santidad no hay manera de intimidad con Dios. La santidad es la principal doctrina o enseñanza para poder tener una sana relación, una manera correcta de relacionarnos nosotros los hombres con este único y magnífico Dios vivo. No son los dones, para los que todavía creemos que los dones espirituales que da el Espíritu Santo siguen vigentes. Aquí en Casa Oración creemos que no cesaron, que Dios es igual ayer, hoy y siempre, y que seguimos usando de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos los ha dado para que nuestro andar en la fe. La Biblia misma nos dice. Entonces esos dones cesaron. ¿Cómo vamos a andar en esta vida de fe? Por eso digo, no son los dones la principal forma de relacionarnos con Dios. No. Los dones espirituales son parte de mi demostración de vivir en santidad. Porque los uso, ¿para qué? Para el propósito que fueron dados. Nosotros recibimos de esos dones del Espíritu Santo, ¿para qué propósito? Dice la palabra que para la edificación de la iglesia. Efesios 4, 11 y 13 al 13 y Efesios 16, ahora lo vamos a leer. O sea, ¿qué significa? Los dones espirituales son para este propósito principal, la edificación de la iglesia. En Efesios 4, 16, lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 16. Él, Dios, hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, o sea, cada uno tenemos una función específica, aunque sea la uña del menisque del pie izquierdo. O sea, no importa, cada quien somos parte del cuerpo de Cristo y cada parte del cuerpo de Cristo es importante o no. Es importante, o sea, no se sienta menospreciado jamás. Ser parte del cuerpo de Cristo es lo máximo que nos pudo haber pasado en esta vida. Entonces, cada parte al cumplir con su función, pues tenemos que estar cumpliendo nuestra función. Ayuda a que los demás se desarrollen, dice esta versión. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Por eso la iglesia ahora está enferma, porque muchos no cumplen su función específica y por eso se enferma el cuerpo. Usted cuando participa del servicio de la obra de Dios está construyendo el templo de Dios. Recordemos, el cuerpo de cada uno de aquí es el templo de Dios, dice, donde mora el Dios vivo en su tercera persona, que es el Espíritu Santo. Cada uno cuando da un consejo, ánimos, una palabra del Señor, una palabra de profecía quizás también, o de sabiduría al hermano, está usted edificando la iglesia. No hay nada más importante que eso. Yo puedo decir, trabajé hoy y hoy me gané 10,000 pesos. Todos para mí. Qué bien, gracias a Dios. Es una bendición de Dios. Pero le compartí a mi compañero de trabajo, le compartí a una persona que pasaba. ¿Qué es más importante? ¿Cómo lo mide? Tampoco, mire hermanos, los dones entonces dejamos no son la principal manera de relacionarnos con Dios. Tampoco son nuestras buenas obras. La manera con cual me relaciono con Dios principalmente no es nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras son la práctica de mi relación con Dios en esta vida. Es el resultado, las buenas obras, es el resultado de mi relación íntima ya con el Señor. Es la consecuencia de una comunión personal con Dios. ¿Recuerdan la parábola de las ovejas y los cabritos en Mateo 25? Dice ahí que el Señor va a venir. ¿Cuántos saben que el Señor va a regresar? Pues amén. Bueno, el Señor va a regresar y lo que va a hacer, Él viene en juicio. Viene en juicio. ¿Qué significa? Pues ya a apartar, a discriminar lo que es bueno de lo que es malo. El trigo y la cizaña, oveja de los cabritos. Y en esta parábola,
Él dice que va a venir Jesús ¿a qué? A apartar las ovejas a su derecha y a la izquierda iba a poner ¿a quiénes? A los cabritos. Y nos dice el criterio de esta separación. Y está escrita en los siguientes versículos, Mateo 25, 34. Fíjense cómo dice la palabra de Dios en Mateo 25, versículo 34. En la Reina Valera contemporánea lo voy a leer. Y dice así la palabra de Dios. Y entonces el rey, Jesús, dirá a los de su derecha. ¿Quién eran los de su derecha? Las ovejas, los mansos, los que se humillan, los arrepentidos, los de la fe. Vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Todo lo que tiene que ver, mis hermanos, con el ámbito de lo espiritual, tiene repercusiones ¿qué? Eternas. Tiene consecuencias en el reino de Dios, que es fundamentalmente espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, cuando nos dice, vengan aquí benditos, a nosotros los de la fe, nos dicen que vamos a heredar el reino preparado, ¿para quiénes? Para nosotros, desde la fundación del mundo. ¿Qué significa? Que no es un plan improvisado de Dios, es desde el principio Dios diseñó este plan. No que desde el principio Él eligió a quién o quién sí, quién no, sino que desde el principio Él eligió este plan y lo tenía todo fríamente calculado, como decimos nosotros. Estaba todo fríamente calculado para este plan de salvación ejercerse y bendecirnos. Y por eso nos llama benditos. Y dice el 35, ahora dice las actitudes de cómo fue este criterio. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con sed y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel o te visitamos. Y el rey le responderá, de cierto, les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, o sea, los más necesitados, los que tenían una necesidad, por mí lo hicieron. Ahí está el criterio. Entonces, fíjense bien, nuestras buenas obras son poner en práctica en esta vida de peregrinos, pasajera, la verdadera comunión que tenemos con nuestro Padre que está en los cielos. Con nuestro Padre que está en los cielos tengo una relación que yo puedo ejercer, demostrar. ¿Ante quiénes? Ante el prójimo, de esta manera. Tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas primero, ese es el primero y grande mandamiento, para poder amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el orden de Dios. Y no hay cumplimiento, si no hay cumplimiento del primer y grande mandamiento, claro que no va a haber un cumplimiento del segundo. Claro, aquí muchos podrán pensar por dentro, pues si muchos son incrédulos, muchos hasta los narcos aman a su mami y a los hijos los cuidan, pero hasta un animal ve por los suyos. No estoy llamando a nadie animal, aclaro. Entonces, ni siquiera nos vayamos con los mamíferos, vamos incluso con los insectos. Hormigas, las abejas, cómo cuidan del panal, de su colmena, o cómo cuidan de la casa, entre ellas se cuidan. Fíjense, pero en nuestro caso, aparte de estos instintos maternales o como padres, este aprecio que hay entre los esposos, está en parte la conciencia humana también, claro. Pero si salimos, y esto es lo importante, y esta es la diferencia, el punto, pero si salimos de la esfera o el ámbito de la familia, pues todo cambia, todo cambia. Se vuelve un amor muy condicional, si es que se le pueda llamar amor a eso. Sabemos que el verdadero amor es incondicional. Fuera del ámbito de la familia,
e incluso dentro del ámbito de la familia en estos tiempos ya nada extrañan, ¿verdad? Pues es prácticamente imposible, y fuera de ese ámbito, amar al prójimo como a sí mismo. Si yo primero no amo al Dios único y verdadero con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, es imposible. Ahora sí se entiende. Es importante, mis hermanos. Mi manera de relacionarme con Dios va a repercutir ciertamente mi manera de relacionarme con los demás. En Romanos 2, no lo busques, 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento habla de sin hipocresías, que no sea un simulacro. ¿Sabe lo que es un simulacro, no? Algo que no es cierto, ¿no? Una farsa, sino que sea algo sincero, de todo corazón, sin doblez. No puedo amar al prójimo y menos a los que ni siquiera conozco, a mis enemigos, mucho menos si yo no amo a Dios primero. ¿Y qué dijo el Señor? Ama hasta a tu enemigo. Entonces viene esa confusión. Dice, ay, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Pero ese es el amor incondicional que el Señor nos ha enseñado. Claro, en nuestra imperfección es difícil, pero todos vamos a ser probados y todos fuimos probados. Algunos pasamos, otros nos pasamos. Estamos siendo probados, pasamos, no pasamos, de acuerdo a las decisiones que vamos tomando. Fíjense, ¿cómo entregar algo que no tengo en principio? Por eso siempre yo hago hincapié a buscar el amor de Dios primero, a esa relación que nos lleva a la santidad de Dios. Por eso si vamos ahí mismo en Romanos capítulo 12, ahora sí búsquelo ahí en Romanos capítulo 12, del versículo 1, lo voy a leer en la Reina Valera. Romanos 12:1, fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí, dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, hermanos en Cristo, somos los que hemos conocido ¿qué? El amor y la misericordia de Dios. ¿En dónde? En la obra, en el Evangelio, en la obra de Jesucristo. Lo hemos conocido y aceptado como verdad en nuestros corazones. O sea, ¿qué significa? Recibimos de su amor y su misericordia en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo dice, les suplico, os ruego por las misericordias de Dios, porque sabe dónde apelar el apóstol Pablo, adentro de nuestros corazones, porque nosotros sí entendimos el amor de Dios. Por ese amor incondicional, mis hermanos, ágape de Dios que ya mora en nuestro corazón. Por sus muchas misericordias que hemos vivido y experimentado a lo largo de nuestras vidas. Nosotros sí conocemos ese amor vive en nosotros y ese amor lo experimentamos en nuestras vidas. Y dice así entonces, apelando primero a te ruego, te suplico por esa misericordia que has entendido del amor de Dios, que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un culto racional nuestra vida en santidad, mis hermanos. ¿Qué significa esto? Culto del griego es rendir un servicio, o sea, ser un siervo. Habla de rendir un homenaje. Habla de adoración, o sea, es una adoración que es racional, mis hermanos. No es una adoración así como, sí, cantar bonito, como cualquier canción del mundo. Por eso muchos cristianos, canción del mundo o canción, una adoración al Señor, pues les da igual. Y ponen letras nomás a las canciones del mundo y pues ahí le va. Pero no, nuestro culto debe ser racional. Nuestra adoración es racional. No es una fe ciega. En la Biblia nunca está escrito la fe ciega. Más ciega es la fe de los que dicen que conocen a Dios, pero viven de otra manera, sin temor a Dios. Más fe ciega tienen los que dicen que todo este hermoso y vasto universo, se creó de la nada también. Ellos necesitan muchísima más fe que nosotros, se lo puedo asegurar.
La adoración racional sale de un corazón que conoce a este Dios vivo y lo recibe, lo reconoce ahora, entendiendo cuánto Él nos ha amado. Es racional, que significa lógicos. En el griego es lógicos, con K, que significa lógico, obviamente. Primera de Crónicas 16:29 dice: dad a Jehová, el texto principal, la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos, o sea, humillaos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Aquí implica algo muy claro. Si yo no entiendo de la hermosura de la santidad de Dios, es muy difícil que yo me postre delante de él. Muchos dicen: yo no sé por qué soy tan inconstante. Ay, yo quiero servir, pero no me nace. O pues empiezan. Yo no puedo decirles nada más que tienen que entender quién es Dios, conocer a Dios más profundamente, es todo. Cuando entendemos quién es Dios más profundamente, entendemos la hermosura de su santidad y no queda más que postrarnos ante tal magnificencia. Esta hermosura de Dios está primordialmente, entonces, ¿en dónde, mis hermanos? En su santidad. Es lógico, razonable adorarle ahora que le conocemos tal como Él es. Lo que no es lógico es rechazar a Dios. No es lógico que todo se cree también de la nada, como dice el mundo. La gente lo repite, ¿verdad? Ahí en las universidades lo repiten tanto que se transforma en una verdad. Los científicos, fíjense bien, pequeño comentario. Los científicos ateos más famosos, últimamente empezaron a escribir libros en donde ya no son ateos. Implica ahora que son agnósticos. Ahorita les digo qué significa agnóstico, pero fíjense, ya han descrito a la nada, que o sea, de la nada vino todo este universo, la vida misma. Ahora describen a la nada, entre comillas, como algo. Porque dicen, pues algo, la nada es como algo que tiene que haber ahí. Es algo, una fuerza, un ente, quizás en otra dimensión, unos seres, no sé, espaciales, extraterrestres, yo qué sé. Dicen, ahora atrás de esa nada hay algo. Fíjense la ilógica, y lo escriben, está escrito. Les puedo citar a los más famosos como Richard Dawkins, en el último que escribió, el libro que escribió ese es tremendo. O sea, hay algo atrás de la nada. El problema de ellos es que no quieren que ese algo sea Dios. Ese es el problema, porque les gusta más vivir en su pecado. El problema de ese algo es que puede ser todo lo que nuestra imaginación puede llegar a pensar, según ellos, ¿no? Menos el Dios de la Biblia. No es lógico, mis hermanos, ser ateos. Por eso muchos de los científicos incluso se han pasado a ser agnósticos, aunque no lo admitan. ¿Qué es agnóstico? Significa doctrina filosófica, o sea, que sale del pensamiento humano, que afirma que la razón humana es limitada, tan limitada que la verdadera naturaleza de las cosas, del universo, de todas las cosas que vemos, es inasequible al conocimiento humano. O sea, no podemos saber, de algún lado habrá salido todo esto, pero nuestra mente es muy limitada. Excusas para no reconocer a Dios. Yo le llamo eso falsa modestia de esta gente. Todo con el afán, vuelvo a repetir, ¿de qué? De no reconocer al único Dios verdadero. Recapitulando, la santidad o la vida en santidad nace de mi relación ¿con quién? Con Dios, ahí está. Esta relación se inició no porque nosotros le buscamos primero. Recién la cita que citó la hermana es una clásica cita. Él nos eligió primero. ¿Qué significa eso? ¿Que somos elegidos, un grupo de privilegiados elegidos desde antes de la creación del mundo? No. Significa que su plan, que estaba en la elección de todo lo que ya iba a pasar desde antes, vuelvo a repetir, la elección del Señor es salvarnos, pero dejarnos en nuestra propia decisión.
Esta relación, mis hermanos, se inició no porque nosotros le buscamos primero, sino porque Dios dio el primer paso en acercarse a nosotros. Siempre Él tomó la iniciativa con nosotros. A eso se refiere, mis hermanos. ¿Quién tomó la iniciativa? No, Dios. Pero muchos hermanos piensan que pueden alcanzar la gloria de Dios. No, yo tomé la iniciativa porque yo hice esto, yo hice el otro. No. Desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, el Señor tomó la iniciativa y Él se acercó a nosotros. Ya tenía todo planeado, todo diseñado, el plan de redención de nuestras almas. ¿Y qué hizo? Planeó, creó el plan, lo planeó, esa reconciliación con Él, y lo ejecutó, llevó a cabo el plan, lo llevó a la acción en una forma perfecta, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora tiene el valor que se merece el inicio de este capítulo 12 de Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Debemos de entender cuando nos ruegan por la misericordia de Dios, que no es cualquier cosa. Y todo queda ahí, en ese ruego. Nomás yo gozándome de cuán misericordioso fue el Señor conmigo. Claro que no se queda ahí. Ese es apenas el comienzo de una nueva vida. Sino, ¿por qué lo van a llamar nueva vida? Mejor me convierto y que me lleve rápido el Señor. Ahora, ¿por qué no es todo eso? Porque conozco yo el amor de Dios, que ese amor es dirigido a nosotros y nosotros lo recibimos para ser transformados en nuestras vidas. Ahora vivo esa vida como aquella nueva criatura espiritual. O sea que ahora ya puede oír la palabra de Dios y entenderla. Y ha sido transformada por la misma presencia del Espíritu de Dios, que mora en nosotros, y mora en nosotros no para estar ociosos, sino para guiarnos y aconsejarnos y redarguirnos y corregirnos en todo momento. Pero nosotros seguimos tendiendo esa responsabilidad moral, vamos a llamarlo así, responsabilidad moral, de presentarnos ante Dios en santidad. Entendemos todos estos conceptos que acabamos de mencionar, pero después, delante de la presencia de Dios, lo tomamos como algo trivial, banal, sin tanta importancia. Pero no debería de ser así. Sino, ¿para qué existe el ayuno? O sea, ¿para qué dice que nos separemos tiempos de calidad? ¿Para qué nos congregamos? Y fíjense cómo dice: ¿por qué nos ruega por las misericordias de Dios que hemos entendido, que ya hemos recibido y hemos reconocido, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, adoración lógica? En la traducción viviente dice así: que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es ahora, mis hermanos, en vida, que debo ver por mi santidad. Eso significa, muchos cristianos, fíjense, les han enseñado mal y piensan que ya hicieron la oración, que ya muertos, cuando mueran físicamente, irán a la presencia de Dios, a su presencia, para ahora sí vivir en la santidad. Es hoy, mis hermanos, es ahora, que si yo soy cristiano, tengo la capacidad de adorar a Dios, porque sé quién es Él, el Dios creador de todo lo visible e invisible. Y ese Dios creador del universo, el Todopoderoso, es grandísimo en misericordia, y su amor es para siempre, no se le agota. Es ahora, mis hermanos, en esta vida de peregrinos, que debemos ¿de qué? De adorarle en un culto racional. No es cuando muramos en lo físico y ahí ya, pues voy a tener toda la eternidad para ya agradarle en la santidad de no sé qué. No. Es ahora.
La Biblia lo dice bien claro, es ahora. Vivir en santidad es ahora. No hay que estar jugando con la concupiscencia, ni mucho menos con el pecado. No es cuando muera, voy ahora sí a vivir en santidad. No, ya es tarde. Cuando muera, ya es tarde. Porque la Biblia no miente. En Hebreos 12:14, mis hermanos, fíjense, Hebreos 12:14, Reina Valera dice así: seguid, subraye la palabra, es el verbo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos verán al Señor sin santidad? Pues nadie. Y pregúntele al Señor si soy extremo, porque aquí está escrito. Seguir, acuérdense el verbo, seguir significa dioko, que tiene que ver con la palabra diáconos. ¿Se acuerdan diáconos qué significa? Pues un servidor, un siervo de Dios. Seguir significa perseguir, proseguir a la meta. ¿Recuerdan Pablo cuando dijo prosigo a la meta? Es eso. Significa seguir, significa practicar hospitalidad. Como en Mateo 25, las ovejas. ¿Qué hacían las ovejas que no hacían los cabritos? Practicaban hospitalidad. No era que a ellos les sobraba el dinero y el tiempo y las fuerzas y no tenían a nadie que atender en su familia y no se enfermaban. No era eso, sino que ellos, a pesar de la enfermedad, de las circunstancias adversas, de la economía, de esto y lo otro y de todas las dificultades, a pesar de ellos elegían y decidían servir a Dios y practicar hospitalidad. Por eso eran ovejas. Y también seguir, en el griego, significa padecer persecución. ¿Cuántos padecimos persecución por ser cristianos? Todos tenemos una que otra experiencia. Todos. Y si no lo haces, si no sigues la santidad, pues no es que no tiene consecuencias. Si no persigues la santidad, si no prosigues a la meta, si no practicas hospitalidad, si no padeces persecución por querer seguir el ejemplo de Cristo, pues nada pasa, todo está bien, Dios es bueno. ¿Dice eso la palabra de Dios? Es un rotundo no. Dice que sigamos la santidad de Dios, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Son palabras claras que no dejan lugar a dudas. En la traducción viviente dice así, miren cómo dice, se entiende un poco mejor, dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Y dice la manera exacta de procurar llevar esa vida santa. Fíjense, versículo 2, ahí volviendo a Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice así, seguimos en la Reina Valera: no os conforméis a este siglo, que significa no se adapten a este mundo. No somos adaptativos, sino transformativos. Porque ahí dice: sino transformaos en medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos comprobar esto, mis hermanos, porque la Biblia así lo dice. Podemos comprobarlo. Es más, debemos de comprobar la agradable y perfecta voluntad de Dios. En la traducción viviente dice: no imiten, fíjense bien, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Hace falta enumerar las conductas y costumbres de este mundo? Que la fiesta, que la maledicencia. Ahí me sorprende cómo ellos mismos son hipócritas, porque cuando se ponen enfrente en su empresa, pues cuando yo los conocía, no dicen ninguna maldición. Pero cuando están entre ellos en lo oscurito, no hombre, no pueden decir una oración sin decir una mala palabra. Y los hijos se la aprenden y ellos, hasta algunos los he visto, gente reconocida aquí en México, y se ríen. Mira, ya empezó.
Es bien macho mexicano, mi hijito. Mira, ya tiene nomás 5 años y ya anda maldiciendo. Qué bien que maldice. Y así lo andan alentando. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Ahora, ¿quién es el que promueve esa transformación? Dios. ¿Y qué? ¿En qué nos transforma? En personas nuevas, completamente nuevas, nuestras vidas. Al cambiarles, ¿qué cosa? La manera de pensar. Esa transformación no es que me nacen alas, era oruga y ya tengo alas, en una metamorfosis no física, sino que es una metamorfosis espiritual del ser interior. Y eso se debe a que Dios me transforma. ¿De qué manera? Cambiándome, ¿qué cosa? Mi manera de pensar. La palabra de Dios es la que nos rectifica ¿y qué? Si nos dejamos. Si nos dejamos rectificar, ¿verdad? Si dejamos que el pensamiento de Dios y su consejo prevalezca sobre los nuestros. De eso se trata el cambiar la manera de pensar, porque uno dice, no, al pensamiento de Dios le voy a agregar un poco del mío aquí y acá, esto me venía funcionando bien, así que esto lo voy a dejar. No, significa agarrar lo mío, tirarlo todo a la basura, todo, y después decirle al Señor, dame tu consejo, o hay algo que yo pueda agregar o quitar del consejo de Dios. Tiene que prevalecer el consejo de Dios. Lo que tiene que cambiar la palabra del Señor y la guía de su Santo Espíritu es nuestra manera de pensar, es nuestro corazón. Esto es porque siempre el Señor ve el corazón, porque Él está al pendiente de cómo vamos cambiando y siendo transformados a la imagen viva de Jesucristo. Porque del corazón del hombre, mis hermanos, ¿qué dice el Señor que salen? Pues todos los que nosotros accionamos en nuestras vidas. Todas nuestras acciones y obras, como los cabritos o como las ovejas, se deben a lo que pensamos y correcto en nuestro corazón. Y hay muchos hermanos en Cristo que no le ha resultado, durante décadas no les ha resultado esa manera de proceder en esta vida. Por eso, pero siguen, en vez de aceptar el consejo de Dios. El consejo de Dios los va a transformar completamente, no los va a mejorar en su forma de ser, sino que los va a transformar. Y va a determinar esa transformación, ¿qué? Por las acciones que yo elijo en el día a día. En Mateo 15, 18, el Señor lo dice bien claro. Mateo 15, 18, en la Reina Valera contemporánea, dice bien claro el contraste de lo que contamina al hombre, o sea, de lo que destruye al hombre, de lo que nos hace vivir no en la bendición de Dios, no en la bienaventuranza, sino en la maldición de este mundo. Dice así Mateo 15, 18 en la Reina Valera contemporánea, pero lo que sale de la boca, ahora viene el contraste lo que sale de la boca, sale del corazón y esto es lo que contamina al hombre. Por eso, no es tanto lo que contamina en lo físico, ¿no? Lo que viene de afuera, sino lo que sale del interior de mi ser. Porque 19, porque del corazón, ¿qué salen? Los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Estas son las que destruyen al hombre. Por eso el Señor apunta directo al centro del problema. Si cambia Dios mi corazón, mi forma de pensar, va a cambiar mi manera de accionar. Por eso el Señor siempre se dirige a nuestro corazón, Él apunta a nuestro corazón, Él quiere nuestro corazón, lo anhela, porque sabe que si Él lo tiene, nuestra vida será bendecida. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? Todos queremos, Él más que nosotros, mucho más que nosotros. Por eso el querer y anhelar nuestro corazón significa el querer y desear cambiar nuestra manera de pensar y cambiar por ende nuestra manera de actuar y ya no seguir actuando como veníamos actuando.
ese cambiar el rumbo de las acciones que yo hago, ejerzo, que voy a realizar, es entonces, ¿qué cosa? O obras de la carne, los cabritos, o sea, me dejo influenciar por lo que siempre pensé que era bueno, no me ha funcionado, pero me dejo engañar a mí mismo y sigo. Quizás le agrego sal y pimienta de la palabra de Dios, lo sazono un poco, ¿no? O sea, antes no iba a congregarme, ahora me congrego. Antes no ofrendaba, ahora ofrendo. De repente sirvo, etcétera. Lo sazoné. Pero mi corazón está lejos de Dios. Eso es lo importante, mis hermanos. Si busco, mis hermanos, las cosas espirituales, las cosas de arriba, voy a ser como esas ovejas que el Señor dice benditos. Él les llama benditos. No es porque tienen privilegios. Es que ellos tenían privilegios, eran los elegidos del Señor. No. El Señor eligió la forma de salvarnos, pero nosotros debemos de entrar en esa bendición bajo su orden. Volviendo a Romanos 12, leo otra vez desde el inicio del versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, y solo entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos estábamos apenas comenzando los caminos del Señor y no entendíamos qué era su voluntad en mi vida? Veíamos que todo era bien bonito. Veíamos las bienaventuranzas, qué padre. Pero teníamos esa paz porque nos habíamos arrepentido de pecados. Habíamos dicho, ay Señor, me entrego mi vida, te la entrego. Y el Señor nos dio ese gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no entendíamos cuál es la voluntad de Dios en mi vida, en mi familia. Veíamos que hasta quizás estábamos mejor cuando andábamos en el mundo. Pero se sentía, entre comillas, así. ¿Por qué? Porque todavía andábamos más por vista que por fe. Y andar por vista es ver primero por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por toda la vanagloria que trae el mundo. Esta vida primero. Por eso es obvio que pensábamos que era mejor nuestra vida anterior. ¿Por qué? Inmediatamente pasa mucho. Dejo los contactos, dejo los ingresos y empieza a cambiar muchas cosas en mi vida. Pero ese es el trato del Dios. ¿Para qué? Para que hagamos el switch. Él nos va a transformar a través de su palabra para ser totalmente renovados, no mejorados. Voy a ser un mejor empresario. Voy a ser un mejor gerente. Voy a hacer más grande a mi empresa. Claro, puede ser, si es dentro de la voluntad de Dios, que eso se cumpla en un segundo plano. Porque lo primero que quiere el Señor, ¿qué es? Mi corazón. Por eso es obvio que pensábamos que estábamos mejor antes. No valorábamos la hermosura de la santidad de Dios. Pero una vez que vamos dejando que la palabra de Dios trate en mi corazón, que vaya transformando mi corazón, mi ser interior, su Espíritu Santo me va a estar guiando de una manera cada día más personal. Si Dios es una persona y yo soy una persona, la relación tiene que ser personal. Él nos quiere así de uno a uno hablarnos. Nuestra manera de pensar tiene que ser transformada, mis hermanos. Cuando yo estaba preparando eso, Señor, quita todas estas espinas que hay en mi pensamiento, porque tengo muchas cosas ahí que debo de quitar. Yo debo de quitar. Y me redarguía de esto, mira, esto está mal, cuidado con esto, tu hijo de esto, de esto. Entonces, y yo anotaba aparte eso ya para mi familia. Y uno a uno, como Dios quiere tratar uno a uno, yo con mis hijos tengo que tratar uno a uno. Uno a uno. Mira esto. Esto es lo que el apóstol Pedro quiere dar a entender cuando dice santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿En dónde lo debemos de santificar al Señor? En nuestros corazones. La adoración racional
Tiene que ser en nuestros corazones. Entonces vamos comenzando a decidir el bien más que el mal en nuestras vidas, a ser más ovejas que cabritos. Nuestra toma de decisiones se vuelve más sabia, más por las cosas del reino de Dios y su justicia. Vuelvo a repetir, Primera de Crónicas 16:29. Dad, o sea, demos. ¿A quién? A Jehová, al Señor, la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos, humillaos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Con total seguridad ahora, después de muchos tropiezos, yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para mi vida y mi familia. Ya estamos involucrados en el día a día de esta relación personal con el Dios verdadero y único. Ya pudimos ver sus buenas intenciones, su bondad y su fidelidad a sus promesas. Esto es lo que nos da confianza, convicción. Nos confirma que hemos creído en un Dios vivo, de absoluta pureza, de absoluta justicia, de absoluto amor, de absoluto poder para hacer lo que Él quiere. Pero lo que Él quiere es bendecirnos. Denominar santo a Dios es también una forma de hacer referencia a todos estos atributos que acabamos de mencionar, que son exclusivos de Dios, porque nadie puede ser absolutamente puro, absolutamente justo, bondadoso o poderoso. Nadie. Solo Dios. Jehová, mi fortaleza. ¿Cuántas veces escuchamos a David, al salmista, decir: Jehová, eres mi fortaleza? Jehová, mi fortaleza. ¿Por qué? Porque eres tú el que va transformando mi vida desde mi corazón, desde lo más profundo de mi ser. Jehová, mi fortaleza. Por eso el cristiano haya paz y haya gozo a pesar de la tribulación. Porque sabemos que en esa tribulación, en esa aflicción, en esa escasez, en esa debilidad, en esa enfermedad, Jehová es mi fortaleza. Él está viendo primero por las cosas espirituales y está tratando en mi corazón. Jehová, mi fortaleza, es recto, mis hermanos. En Él no hay injusticia. Así dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 92:15, para los que anotan. Es Jehová mi fortaleza, es recto. ¿En qué? En Él no hay injusticia. En el Nuevo Testamento dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, para los que anotan. O sea, vemos que hay una concordancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Él no hay injusticia, no hay oscuridad, no hay tinieblas, no hay maldad, significa. En el terreno, miren, en el terreno de lo físico, de lo natural, es la luz física la que da color a las cosas. ¿Cuántos sabían esto? ¿Cuántos sabían que es la luz la que da el color a las cosas? El color, búsquenlo en la definición, no estoy loco, ¿eh? El color es una propiedad de la materia que se percibe única y exclusivamente por la luz, dice la definición. Fíjense, el color es una propiedad de la materia que se percibe única y exclusivamente ¿por qué cosa? Por la luz. Miren, si aquí estaría completamente en oscuridad, pero completo, cero luz, ¿usted podría percibir colores? No. Pero ya cuando empieza una luz tenue y empieza a haber sombras, o sea, ¿qué? Diferentes tipos de grises. No significa que mi playera, mi camisa que es azul o azul cielo es gris, sino que es la luz, pequeñísima penumbra me permite verlo en ese color porque es muy escasa. Es la luz física la que me hace ver en lo físico. Ya se dan cuenta, ¿no? Y en el terreno moral y espiritual, mis hermanos, es la luz de la santidad de Dios, que encierra la absoluta perfección de sus atributos buenos, la santidad de Dios,
Es la luz de la santidad de Dios la que extrae la plena belleza y el significado de la vida. Me da color a mi vida. La luz de la santidad de Dios. Fíjese el pecado, es que es el segundo tema que vamos a ver en estos conceptos bíblicos fundamentales. El próximo miércoles, si Dios permite. El pecado produce el efecto contrario del que acabamos de mencionar. ¿Qué dijimos? Que la luz de la santidad de Dios, ¿qué hace? Extrae la belleza y el significado de la vida, o sea, le da colores a la vida. Pero el pecado, ¿qué produce? El efecto totalmente contrario. Ensombrece los colores de la vida, mata la sensibilidad, oscurece la mente y apaga el espíritu. Justamente lo contrario. Por eso es el pecado el concepto que sigue en esta serie, donde estamos aprendiendo de estos conceptos importantes bíblicos. El pecado produce entonces, otra vez lo repito, el efecto contrario a la luz de Dios. Ensombrece los colores de la vida. Por eso dice en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero no se acercó a la luz. ¿Y qué hizo? Se escondió. Porque amaba más el pecado, amaba más las cosas de este mundo. Por otro lado, la luz de la santidad de Dios, ¿qué hace? Revela, ¿qué cosa? El pecado. Siempre va revelando el pecado. Cuando hay la luz de Dios, como ahora estamos predicando la palabra de Dios, va revelando el pecado. Y no solo lo revela, porque la santidad de Dios no se limita a ser una cualidad pasiva. ¿Cuál estatua así? No. Se expresa de una forma activa en medio de la justa indignación, vamos a llamarlo así. La justa, ¿qué? Indignación que le provoca el pecado del hombre a Dios. Y trata entonces por medio de su justo juicio, le dice la palabra de Dios. El justo juicio de Dios nos llama la atención y nos da revelación, nos ilumina. Porque mucha gente dice, no, pues no me hace nada el pecado. Es como aquel que tiene cáncer y no se da cuenta. Hay veces que en este juicio, el juicio de Dios, se revela en la forma en que Dios ha hecho funcionar las leyes de la naturaleza. Si los hombres persisten, por ejemplo, en uno de los pecados más comunes que vemos, incluso dentro de la iglesia. Si los hombres persisten en la perversión sexual, en la inmoralidad sexual, por ejemplo, encuentran que la naturaleza misma se revela y destroza sus cuerpos. Algo así predicó el hermano, ¿no? En el domingo creo que hablaba de eso en Romanos 1. Fíjense, los voy a citar en Romanos 1, 26. Romanos 1, 26 en la Reina Valera contemporánea. Dice así: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos, o sea, en sus cuerpos, la retribución que merecía su perversión. Sufrieron dentro de sí, en sus cuerpos, el castigo que se merecían por seguir con el pecado sexual. Por eso está lleno de enfermedades sexuales. Que la ONU había declarado el monkeypox, le decían, ¿no? En inglés, como emergencia mundial. Pero nomás ahí en San Francisco, en Nueva York, en los lugares, en Sao Paulo, en los lugares más promiscuos y más llenos pues, de la comunidad LGBT, pues ahí nomás estaban con ese tema. Fue bien poquito, hasta tuvieron que cancelarlo rápido porque se veían bien mal, poniendo como una emergencia mundial, algo que pues no. Ellos sufren en sí, en su cuerpo, el castigo del pecado. En otras ocasiones, Dios permite el desastre económico y político que caiga sobre aquellos que se rebelan contra Él. Y cuando lo hace, la Biblia dice que el Dios santo será santificado con justicia. Isaías 5:16. Anote ese pasaje. El Dios santo será santificado, ¿por qué?
con justicia. Isaías 5:16. Donde será santificado, la palabra será santificado significa que demuestra que es santo Dios. Dios demuestra que Él es santo juzgando el pecado con justicia. Eso significa. En los días del profeta Isaías, su nación, estamos hablando del 700 y feria antes de Cristo. Su nación era culpable de injusticia y mucha violencia. Estaban en los tiempos ahí del rey de Judá, de Manasés, un rey que gobernó por más de 50 años. Él fue también el que partió a la mitad al profeta mismo Isaías, un rey malévolo. Pero el tema aquí es que era una nación llena de injusticia, llena de violencia, así lo dice la palabra, y una despiadada sociedad llena de crimen. Bueno, cualquier similitud con la sociedad que vivimos es mera coincidencia, ¿no? O sea, en donde esta sociedad no se preocupaba en lo más mínimo de las cosas de Dios, de la voluntad de Dios, y hasta se ponían en contra. Cuando veía un profeta como Isaías, es pueblo, el Señor dijo que está mal que hagan así. ¿Qué hacían? No, hombre, lo apedreaban o lo mataban, lo querían matar. Isaías, no obstante, no solo denuncia su pecado, les anuncia al pueblo que Dios mostrará su santidad haciendo caer su juicio sobre ellos y llevando a la nación a la ruina económica, social y política. Sabemos que el reino de Samaria, Israel del norte, pues cayó en el 721 antes de Cristo a la nación de Asiria. Y después de unos 100 y feria de años, también la nación de Judá en el 500, por ahí, el 500, por ahí, casi en el 600, ¿no? Nabucodonosor y Babilonia destruyó, ¿qué cosa? Al reino de Judá también. La santidad de Dios no solo denuncia a los pecadores más escandalosos, mis hermanos, los pervertidos sexuales, como veníamos diciendo, los asesinos, la violencia, los gobiernos tiranos que estamos mencionando, ¿no? En los gobiernos de Judá y Samaria, que Dios castigó en su santo juicio y los deportó. También la santidad de Dios, mis hermanos, también va tras ¿qué cosa? El pecado común. Aquí entramos nosotros. A menos que haya un político importante aquí, ¿verdad que no? Bueno. Entonces también va para ¿qué cosa? Tras el pecador común, el pecador del diario. ¿Cuántos somos pecadores? Amén. Pues todos aquí. Entonces la santidad de Dios también va por el pecado común y a la luz de ella, de la santidad de Dios, el mejor de nosotros se demuestra siempre ¿qué? Pecador. Cuando el mismo Isaías, vamos al ejemplo de Isaías, él recibió una visión en Isaías capítulo 6, estaba rodeado de las huestes angelicales que gritaban sin cesar ahí en Isaías 6, desde el versículo 1, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Imagínense las huestes celestiales, los ejércitos celestiales, como los pastores que vieron el nacer de Jesús, que millones de ángeles estén cantando con ánimo. Imagínense, cada uno un Pavarotti, o póngale el cantante que conozca que tiene una voz tremenda, ¿no? O sea, cada uno de ellos, esos ángeles así, pero millones de millones. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Imagínense esa visión tan espectacular. Isaías mismo quedó sobrecogido por una terrible sensación de ¿qué? De su propio pecado. Ahí está. No es que estaba, qué maravilloso, y no está. No. Luego se vio bien diminuto, bien pequeño delante de Dios. Si sus huestes celestiales son tan magníficas, ¿cómo será el Dios vivo? Y yo me atreví, aquí estoy delante de la presencia. ¿Quién soy yo? Entonces él se hizo y dijo, ¡ay de mí, soy hombre muerto! Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando yo soy un hombre de labios impuros. Y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Los labios impuros significan las acciones malas, como los cabritos.
Es así como nos sentimos, mis hermanos, cada uno de nosotros cuando somos conscientes de la realidad de la santidad de Dios. Y con esto termino. Es importante. ¿Vieron cómo Isaías se sintió? Híjole, se sintió diminutísimo. Y le enteró el temor de Dios. Híjole, ya vi al Señor y vi a sus huestes celestiales. Yo pecador, en medio de un pueblo horriblemente pecador. Nosotros también, como Isaías, debemos de actuar. La mentira, la hipocresía, el engaño, la forma de hablar obscena, la calumnia, la murmuración, el sarcasmo, el orgullo, junto a todos los demás pecados que habidos y por haber que lo hacemos, quedan repentinamente, mis hermanos, expuestos, revelados ante la luz de Dios, como las corruptas y terribles cosas que en realidad son. Y deberíamos ser conscientes con dolor de que a semejante corrupción de mi parte, no se le puede permitir la entrada al reino de Dios para que contamine su magnífica santidad, su belleza y su pureza. Pero precisamente en este punto nos encontramos con una extraordinaria paradoja, vamos a llamarlo de esa manera, como una contradicción. Las personas de la Biblia que han experimentado el dolor de quedar expuestos ante la luz de la santidad de Dios, comienzan repentinamente a hablar con entusiasmo, con valentía de que la luz de Dios es algo maravilloso. Aquí tienen un pasaje típico en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, esta es la conclusión. Obviamente estas personas han descubierto que la santidad de Dios no es simplemente un poder esclavizante, un poder que se quiere enseñorear de nosotros, sino que se trata de un poder liberador, que por medio de ese amor y esa misericordia puede purificar a pecadores como yo y transformarlos en santos en toda su manera de pensar. Y cierro, mis hermanos, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, no adopten la costumbre de este mundo incrédulo. Fíjense, aquí yo entiendo que los que van entrando, los que tienen un par de años quizás en el Señor, esto les puede ser un poco conflictivo, porque dicen, no, pero todavía los tengo, todavía están aquí, latente. Ya lo vimos la otra vez, la concupiscencia siempre está presente en mi corazón, siempre. Pero esa concupiscencia, si yo la dejo ahí, sin ser transformada por la palabra, la renovación de la palabra y la guía del Espíritu, esa concupiscencia va a crecer y se va a transformar en un pecado, en un tropiezo. Y va una, y se va la segunda, y después hasta una ranchera se hacen de pecados, se siguen. Eso es lo que quiere evitar el Señor. Por eso, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Las teníamos antes porque de repente tenemos aquí la concupiscencia, pero cuando caemos en pecado, ¿qué pasa? Inmediatamente somos compungidos, inmediatamente nos avergonzamos de eso. Bueno, así me pasó a mí, ¿no? Y a muchos de los hermanos que conozco, yo por no decir todos. Entiendo que en sus diferentes variantes y grises, pero esa es la base. Por eso dice, los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. 15, sino como aquel que os llamó es santo, y aquí está el ancla, el que me llamó, ¿qué es?
santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué significaba? ¿Manera de qué? De pensar. Porque yo vivo lo que pienso. 16 termina. Porque escrito está. Siempre la Biblia es el ancla. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. ¿Cuánto le creemos al Señor? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por la hermosura de tu santidad, mi Dios. Eres tan hermoso, Señor. Tan hermoso. Señor, te damos gracias por siquiera, Señor, poder estar en tu presencia. Como decía el profeta Isaías, ¡ay de mí! Pero tú nos has mostrado que es por tu gracia y que tú nos anhelas y nos deseas. Que tú nos has amado primero y que tú has tomado esa iniciativa, que todo fue planeado perfectamente y ejecutado a la perfección por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y estamos aquí confiando en que todo eso es verdad, confiando en que tu santidad es magnífica y perfecta. Señor, transfórmanos en toda nuestra manera de pensar, para que todo nuestro vivir, Señor, sea como aquellas ovejas que tú llamas benditos, amados de mi Padre. Gracias por poder estar entre estas ovejas. Te damos gracias, a pesar de cualquier circunstancia que cada uno de nosotros estamos ahora atravesando, Señor. Te damos gracias. Sigue tratando y transformándonos a tu imagen. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y Dios siga transformándolos cada día a su imagen. Bendiga a su hermano.